Quiero empezar mi mensaje haciendo la misma pregunta que Pablo hizo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Qué pregunta tan importante! Esta pregunta es valiosa para nosotros y fortalecer la respuesta, fortalecer la convicción atrás de esa pregunta es vital para todos los roles que desempeñamos. El que yo tenga claridad de que soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios va a traer un gran beneficio a las personas a nuestro alrededor. Y es que la verdad es que tenemos que recordar que tú y yo somos hombres y mujeres en proceso. Nosotros podemos fallar en cualquier momento, podemos olvidar nuestro propósito, podemos desgastar nuestra identidad y con eso ser menos efectivos en los roles que nos toca que desempeñar todas las semanas, todos los días. Fortalecer este concepto es muy importante, así que yo quiero decirte que, aunque no es fácil, podemos desarrollar la constancia de aprovechar estos ingredientes que pueden añadirle fortaleza a nuestra vida. Esos ingredientes, imagina que tú vas a hacer un jugo o un batido en donde vas a meter ingredientes que van a fortalecer tu ser. Quiero que sepas que uno de esos ingredientes es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios son todos esos pensamientos que vienen del trono de Dios a fortalecer nuestro espíritu. Romanos 8 lo dice claramente, que el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese ingrediente del Espíritu Santo de Dios, todos los pensamientos, todas esas emociones que vienen a través de las convicciones que nosotros recibimos en Dios, son un ingrediente valioso para fortalecer nuestra vida. Además del Espíritu Santo de Dios, el otro ingrediente que nosotros podemos meter a esa licuadora para luego tomarnos el jugo y fortalecernos, el otro ingrediente es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia contiene historias, consejos, escenarios, es un contenido valioso, contiene revelación acerca de quién es Dios, acerca de lo que estamos viviendo, acerca de lo que va a pasar. Trae convicciones de procesos que pueden bendecir nuestra vida. Imagínate tomar el tiempo para leer todos los consejos de Salomón, del rey Salomón, podemos leerlos ahí. También podemos identificarnos con muchas de las luchas que hombres como el rey David experimentaron y entender qué es lo que realmente significa tener un corazón conforme al corazón de Dios. Podemos también aprender acerca de las revelaciones que Dios le dio a Juan y que Juan escribió en Apocalipsis, de las que le dio a Daniel y escribió en el libro de Daniel, de las que le dio a Ezequiel y escribió en Ezequiel. Nosotros podemos aprender de todo eso, del Génesis, de la trayectoria de todo el pueblo de Israel, de la vida de José, de sus hermanos, etc. Mujeres grandiosas como Ruth, Esther, nosotros podemos aprender también. Nosotros ya tenemos dos ingredientes que nos van a ayudar a fortalecer esta idea de que nosotros podemos lograr mayores cosas a través de llenarnos del Espíritu Santo de Dios, del ingrediente de sus pensamientos, del ingrediente también de la palabra de Dios, de la Biblia, pero también debemos añadirle el ingrediente de nuestra propia historia, de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. Voltear a ver con el deseo de aprender puede generar un crecimiento formidable, un fortalecimiento de nuestra vida que le traiga un gran beneficio a todos los roles en nuestras vidas. Poder darnos cuenta de las repercusiones de nuestras malas decisiones, aprender de eso, poder disfrutar también de las victorias y de los momentos en los que pudimos servirle a otros y que entonces podemos ver ahora sus vidas estar mejor gracias a que en ese momento nosotros nos dejamos usar por Dios. Utilizar nuestra historia es otro gran ingrediente que nos va a ayudar a fortalecer nuestra vida como templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Aprender de la historia de otros será muy valioso también.
¿Por qué? Porque tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y como templo y morada del Espíritu Santo de Dios necesitamos fortalecer nuestra forma de vivir. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. Y cuando Él nos hizo con el propósito de que nosotros fuéramos el templo del Espíritu Santo de Dios. La intención desde Génesis era tener una relación con nosotros. Dios hizo al hombre para que pudiera Él habitar en nosotros, que nuestro espíritu se deleitara en Él. La Biblia dice en Hechos capítulo 17, versículo 24, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Por eso, cuando entró el pecado en la humanidad, el hombre ya no pudo ser el templo de Dios, porque a causa del pecado hubo una separación. En otras palabras, la muerte que Adán y Eva experimentaron no fue física, sino que fue espiritual. Por esa razón hubo necesidad de un nuevo pacto, ese nuevo testimonio de la relación entre Dios y nosotros fue restablecido cuando Cristo vino a esta tierra. Y cuando Él murió en la cruz, ese velo fue rasgado y entonces ese pacto, esa intención que Dios tenía desde un principio se volvió una realidad. Así que nosotros necesitamos fortalecer nuestra vida a través de entender que el diseño que Dios puso en nosotros, ese diseño maravilloso, Él nos empoderó con la habilidad de relacionarnos con Él. Y le damos gracias a Dios por la vida de Jesús, porque fue el instrumento que Dios utilizó para poder acercarnos a Él. Juan capítulo 16, versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús le dice a sus discípulos, miren, así es como hay que vivir, un fortalecimiento constante de nuestra vida, pero ahora que yo me voy, no se preocupen, ese mismo Espíritu que obró en mí, empezará a obrar en ustedes, porque ustedes son templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús y decidimos ser discípulos de Jesús, quiero que sepas que en ese momento los problemas no se acabaron. Muchas personas me dicen, mira José, estoy viviendo una temporada muy fuerte en mi vida, estoy sirviendo a Dios, estoy muy fortalecido en mi espíritu, pero fíjate que las cosas malas siguen pasando, las tormentas siguen llegando. Y hay una frase que un par de personas utilizaron recientemente, mira, me está lloviendo sobre mojado. Y yo les digo, nuestra relación con Dios no viene el momento en que nosotros decidimos seguirle a Jesús. Eso no significa que las tormentas van a terminar. Lo que significa es que mientras vivimos las tormentas, nuestra perspectiva será diferente. Vamos a vivir las circunstancias de una manera distinta, porque la esperanza que nosotros recibimos a través de tener esa conexión con el Padre es constante. Nosotros fuimos creados para que Dios habitara en nosotros. Y esto es el plan que Dios estableció para ti y para mí. No que vivamos sin dificultades, sino que ninguna de esas dificultades prospere de tal manera que nos quite la paz, el entusiasmo, el gozo, la paciencia y la empatía para poder vivir con los demás. Y ese fue el diseño desde un principio. ¿Qué significa? No solamente que nosotros vamos a sobrellevar las circunstancias, al contrario, además de eso, ser templo y morada de Dios significa que nosotros tenemos la habilidad de manifestar el reino de Dios a donde nosotros vamos. Génesis capítulo 28, versículo 10 nos muestra la historia, el origen de este concepto morada de Dios, porque es la primera vez que encontramos en la Biblia la definición de templo y morada de Dios. Leámoslo. Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó,
y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Muy interesante, ¿ok? Vamos a ver una relación de esto más adelante. Versículo 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Eso nos incluye a nosotros. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra, incluyendo la tuya y la mía, serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mira qué interesante, porque ese momento que Jacob tiene el sueño, se despierta de su sueño, y Jacob dice: ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y yo creo que es ahí en donde radica también la intención de Pablo en 1 Corintios de hacer esa pregunta: ¿acaso no sabéis que sos templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Hay que fortalecer ese criterio en nosotros, porque la palabra de Dios es clara y dice que la intención de Dios es morar en nosotros para bendición de todas las personas a nuestro alrededor. Y cuando Jacob se levanta, se da cuenta que la presencia de Dios estaba en ese lugar, y luego él dice: este lugar es Betel, este lugar es morada de Dios. ¿Qué significa? Puerta del cielo. Cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús, en ese momento nos convertimos en morada del Espíritu Santo de Dios, y lo que eso significa es que somos una puerta al cielo. Y Jesús lo confirmó. Jesús le dio el banderazo de salida a la libertad que el Espíritu Santo de Dios tiene ahora para morar en todos nosotros. Mira, en Juan capítulo 1, versículo 43 al 51, se relata una historia muy interesante. 1800 años más o menos después del sueño de Jacob. Y te la voy a relatar, pero tú la puedes leer. Está en Juan capítulo 1, cuando Jesús empieza a reclutar a sus primeros discípulos, del versículo 43. Y tiene mucha relación con Génesis 28. Te voy a decir por qué. Estaba uno de los discípulos, Felipe, y Felipe se acercó a otro hombre que se llamaba Natanael y le dijo: Natanael, ven, encontramos al Mesías, al que vendría a rescatarnos, a mostrarnos el camino, etcétera. Lo encontramos, ven, es de Nazaret. Y Natanael dice: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces Felipe le dice: ven y ve. Cuando se estaba acercando Natanael a Jesús, relata Juan, Jesús lo ve de lejos y dice: he aquí un hombre en el cual no hay engaño. En ese momento Jesús cautiva la atención de Natanael. Lo puedes leer despacito, yo te lo estoy relatando, me encanta la historia. Jesús lo ve y captura la atención de Natanael y le dice: he aquí un hombre en quien no hay engaño. Y luego Natanael se le acerca y le dice: ¿de dónde me conoces? Ya lo tenía ahí. Y Jesús en ese momento, lleno del Espíritu Santo, porque cuando Jesús fue bautizado, la palabra dice que el cielo se rasgó y la presencia de Dios descendió sobre Jesús en forma de paloma y permaneció en él. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, a través de ese Espíritu Santo le revela el Espíritu cuando Natanael, unos instantes antes, él estaba en un árbol, en una higuera. Y entonces Jesús le dice: cuando estabas en la higuera te vi, desde que estabas en la higuera te vi. Seguramente eso sorprendió a Natanael, porque Jesús obtuvo esa palabra de conocimiento acerca de en dónde había estado Natanael, y Natanael en ese momento reconoce que Jesús es el Cristo que habría de venir. Y Jesús le dice entonces:
¿Te sorprendes porque te dije que te vi en la higuera? Y le dice Jesús: cosas mayores que estas verás a partir de ahora. Porque a partir de ahora, dice Jesús, a partir de ese momento, Jesús le dio el banderazo al Espíritu Santo. Y Jesús dijo: a partir de ahora veréis ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. La misma característica de esa escalera en Génesis 28, ángeles subiendo y bajando, Jesús la declara en el capítulo 1 de Juan y dice: a partir de ahora verás ángeles subiendo y bajando, verás un cielo abierto sobre mí y sobre todos mis discípulos, y entonces verás la gloria de Dios. Cuando Jesús estaba a punto de regresar al Padre, en Génesis 28, Él le dice a los discípulos que estaban ahí, y esa comisión se extiende hacia ti y a mí. La comisión es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús recibió la autoridad, toda la autoridad en el cielo y en la tierra la recibió, y luego con esa autoridad nos comisionó a vivir la realidad de que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Así que cuando eres discípulo de Jesús, los problemas no se acaban. No, simplemente ahora vas a experimentar los retos normales de la vida con una perspectiva diferente. Y no solo eso, sino que vas a ser bendición, debes ser bendición a las personas a tu alrededor, porque eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Fortalécete a través de tiempos de intimidad con Él. Fortalécete a través de leer las Escrituras. Fortalécete a través de aprender acerca de tus errores y tus aciertos en tu historia. Y entonces yo te aseguro que vas a poder empezar a vivir una vida próspera, tomado de la mano del Señor y creyendo que a donde tú vas hay un cielo abierto sobre ti y la manifestación del reino aconteciendo en todas tus esferas de influencia. En el nombre de Jesús y para la gloria y expansión del reino de los cielos. Creciendo juntos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y se extienda en amor a ti. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.